queremos agradecer y mandar un enorme saludo a nuestros Patreons del mes. Saluditos a Juanito FH y saluditos a Lau Menéndez Abdala. Muchas gracias por apoyar el canal. En este video te diremos nuestro análisis, curiosidades y especulaciones sobre Gemcation de Steven Universe. ¡Disfrútenlo! Ya llegamos. Y esto es... ¡Alfreli! El título de este episodio usa la tipografía de los créditos finales, en lugar de su tipografía habitual. Esto también sucede en Racing the Barn. Esta es la primera vez que se ve el nuevo cartel colocado arriba del autolavado, el cual salió anteriormente en el capítulo Las nuevas gemas de cristal. Greg menciona que todavía tiene $9 millones. Recordemos que en Drop It Dad, Marty le dio un cheque de $10 millones. Esto significa que la renta de una noche de una habitación super lujosa, más los trajes de tuxedo, todo lo que consumieron y rompieron y hacer que los stewards bailen y canten, una tableta, un Dandai Supremo, la renta y reparación del barco destruido por Lápiz y un reloj super lujoso, vale aproximadamente $1 millón. Se revela que Ronaldo le ha prestado su colección de DVDs de Koala Princess a Steven. Recordemos que este es un anime dentro de Steven Universe del cual Ronaldo es fan. De hecho, en el capítulo Guerra de Restaurantes, Jane fue a esta ciudad playa para regresarle sus discos, pero al encontrar a Ronaldo con Kiki, terminó con él y se llevó sus DVDs. Ahora que sabemos que Ronaldo ha recuperado sus discos, parece que ellos dos se han reconciliado. De hecho, en el Tumblr oficial de Keep Each City Weird, Ronaldo se disculpó públicamente diciendo que la amaba, y Jane le dio un corazón a esta publicación, indicando que tal vez se iban a reconciliar. Ronaldo le prestó a Steven su colección de Koala Princess hace 3 meses, por lo que es muy probable que se los haya prestado durante el capítulo Ronaldo. Cuando Ronaldo asume que Steven estaba completamente enganchado con la trama del anime, utiliza la palabra koalor, que es una mezcla entre la palabra koala y lore. Lore es una palabra en inglés que hace referencia a toda la historia y conocimiento disponible para la audiencia sobre el universo de una historia ficticia. Greg usa una aplicación muy parecida a Airbnb para rentar la cabaña. Esta aplicación te permite rentar lugares para vacacionar. El nombre del lugar Cool Ranch es una referencia a los Doritos Cool Ranch. Una serpiente muerde a Perla y ella se pone mal, algo que nos sorprende, pues al ser gemas no tienen un sistema circulatorio por el cual viaja el veneno, así que no debió de pasarle nada, incluso Amatista lo dice. Aunque Perla dijo que no fue el dolor, sino la sorpresa, algo que también nos parece raro, pues lleva viviendo más de 5000 años y participó en una guerra de 1000 años. Seguro debió de vivir experiencias más fuertes que una serpiente. El análisis de este flashback ya lo hicimos en el video análisis de la sneak peek y promo de la San Diego Comic Con del 2017, el cual invitamos a que lo vean en la tarjeta en la esquina superior derecha o en el link en la descripción. Sin embargo, en este capítulo podemos escuchar lo poco que dijo Garnet acerca de esto, así que tenemos un par de especulaciones más que agregar. Primero, Garnet menciona que eso fue hace 5750 años, la misma cantidad que ella mencionó en el capítulo La Respuesta, por lo que parece que no pasaron muchos años desde que Rubí y Zafiro se fusionaron por primera vez hasta que decidieron unirse a las Crystal Gems y pelear contra Homeworld. También se confirma que la gema que aparece en este flashback sí es diamante rosa, pues cuando se filtró esta imagen no se escuchaba lo que decía Garnet, y no estábamos 100% seguros ya que su tamaño es más pequeño que el de una diamante. Y por último, Garnet menciona que Diamante Rosa era mala, al menos desde su punto de vista, lo cual podría ser un argumento en contra de las teorías que dicen que Diamante Rosa quería a la Tierra y salió con Rose para salvarla. Sin embargo, la opinión de Garnet todavía no es un argumento fuerte, ya que es posible que ignore detalles importantes, pues sabemos que Rose solía guardarle secretos. El que Greg y las gemas piensen que Steven se siente mal debido a lo que vio en Homeworld significa que él no les ha contado exactamente lo que sucedió, al menos no en gran detalle. Seguramente solo les contó lo necesario para explicarles cómo fue que llegó a la Tierra y que revivió a Lars, pero probablemente no les contó acerca de las irregularidades sobre el caso del asesinato de Diamante Rosa y tampoco sobre las Soft Colors. Tal vez tenía planeado contarles después de acompañar a Connie a su casa en el capítulo Dewey Wins, pero como se sintió mal después de lo ocurrido con Connie, ya no les contó a las gemas. Cuando Perla intenta hablar acerca de Homeworld, se tapa inmediatamente la boca con su mano, después se la quita con la otra mano y de nuevo vuelve a tapársela, dando la impresión de que ella hacía esto en contra de su voluntad, como si su mano tuviera vida propia. Esto hace surgir las teorías de que, al ser gemas fabricadas por las diamantes, tal vez puedan programarlas, por llamarlo de alguna manera. Incluso, probablemente, vimos indicios de esta censura involuntaria en el capítulo Adventures in Light Distortion, cuando Perla dice: cuando todavía servía al planeta madre, haciendo una pequeña pausa como si a último momento se hubiera arrepentido de decir algo. La idea de programar gemas no es tan descabellada debido a que en un beso indirecto, cuando a Amatista se le rompe la gema, parecía estar glitchada, como si se tratara de un programa.
Esto vuelve a pasar en manteniéndose juntas, cuando un experimento de fusión está tratando de crear su forma física. Es muy probable que Diamante Blanco pueda programar el comportamiento de las gemas para controlarlas. Recordemos que el poder combinado de las diamantes corrompen a las gemas, por lo que es posible que cada diamante tenga un poder que afecta a las gemas de cierta forma y que si juntas todos sus poderes da como resultado la corrupción. Diamante Amarillo puede manipular la forma física de las gemas, pues la vimos bufeando a su abogada, por lo que ella sería la responsable de transformar el cuerpo de las gemas en monstruos. Diamante Azul tiene el poder de alterar los sentimientos de otras gemas. En el juicio hizo llorar a todos, por lo tanto ella sería la responsable de dejar a las gemas corruptas en un estado hostil y agresivo. Además de que solo la hemos visto a ella esparcir su poder muy parecido a como ocurrió con la corrupción, pues Diamante Amarillo solo usó su poder contra una gema. Por otro lado, Diamante Blanco debe tener un poder relacionado con la mente, pues las gemas corruptas no recuerdan su vida pasada. Además, el daño de la corrupción no es físico, sino mental, como lo reveló Garnet en Reencuentro de Monstruos. Por esta razón, es probable que Diamante Blanco pueda programar la mente de las gemas, permitiéndole controlarlas de cierta forma. Sin embargo, con esta teoría no queda claro por qué Rose fue capaz de levantar una rebelión con tantas gemas en contra de Homeworld. Si de verdad Diamante Blanco puede controlar a otras gemas, ¿será que Diamante Blanco no puede manipular a muchas gemas al mismo tiempo? ¿O solamente puede controlar a las perlas? ¿O Rose Quartz pudo contrarrestar esta habilidad en cierta medida con sus poderes de proyección mental que ha demostrado tener Steven? Hasta el momento estas son solo especulaciones sin argumentos fuertes. Incluso podría ser que no se trata de nada de esto y Perla tapaba su boca simplemente porque en verdad le cuesta mucho hablar sobre Homeworld, por lo que debemos esperar a que la historia continúe. ¿Tú por qué crees que se tapó su boca de esa forma? En los comentarios déjanos tus teorías a esta pregunta. Tampoco sabemos qué es lo que iba a revelar Perla. Ella estaba a punto de explicar algo sobre las diamantes que estaba relacionado con ella. Puede ser que estaba a punto de revelar que ella era la perla de una diamante, ya sea de rosa o más probablemente de blanco. O tal vez ella sepa qué diamante fue la que destrozó a Diamante Rosa. O incluso iba a confesar que ella fue la culpable y no Rose Cuarzo. Actualmente, con tan poca información al respecto, cualquier escenario podría mostrarse como verdadero. ¿Tú qué piensas que Perla iba a decirle a Steven? En los comentarios déjanos tus teorías a esta pregunta. Estas fueron nuestras teorías, curiosidades y especulaciones sobre el capítulo Gemcation. Muchas gracias por ver nuestro video y si les gustó les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. ¡Adiós!